Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de análisis de redes abiertas. Voy a hacer primero un repaso de lo que vimos en la clase pasada y después vamos a empezar con lo que sería la resolución de un ejemplo, en donde espero que todas las dudas que se estén elaborando alrededor de todo este tema puedan irse evacuando. Muy bien, repasando rápidamente lo que vimos en la clase pasada, comenzamos a analizar el tema de redes. Recuerden que una red es ya una estructura que consiste en una interconexión de tuberías, líneas y nodos, es decir, tuberías e interconexión de tuberías que permiten distribuir el agua, ya no conducirla de un punto A a un punto B en una única tubería, sino que ahora la vamos a distribuir a todos los usuarios y a todos los abonados. Esa distribución se logra a través de una estructura que llamamos una red. Esa red puede ser una red abierta o puede ser una red cerrada. Las redes abiertas se caracterizan porque tienen una forma arborescente, como se puede ver aquí en la pantalla. Las redes abiertas tienen una forma arborescente, van utilizando básicamente la energía de gravedad. En algunos casos se utiliza algún impulso adicional por una bomba que esté rebombeando el agua en la dirección que lleva la corriente naturalmente, el agua naturalmente. Mientras que en otros se tienen unas redes cerradas en donde se caracteriza por la formación de circuitos y mallas, en donde el agua no tiene una única dirección, sino que puede tomar diferentes direcciones. Esto le da ventajas sobre la red abierta, dado que hay más redundancia y más caminos que el agua puede tomar. Entonces, si hay que hacer alguna reparación de algún tramo en específico, todo lo que esté después de ese tramo no se va a ver inhabilitado, como si se ve en una red abierta. Mientras que en una red cerrada, si hay un tramo que tiene que ser reparado, la redundancia de la red permite que el resto de los usuarios que no se encuentran dentro del tramo que está afectado, pues ese resto de usuarios no se vean perjudicados. Y la otra red es una red mixta, en donde parte de la infraestructura consiste en una red cerrada de mallas y circuitos, mientras que otros nodos, de otros nodos salen ramales que son básicamente redes abiertas. Continuando con el otro concepto importante que vimos en la clase y para terminar el repaso fue el concepto de carga. Recuerden que la carga en una tubería o la carga en el análisis hidráulico de las redes se refiere al estado del caudal, ¿verdad? La cantidad de caudal que está viajando por la tubería o la cantidad de caudal que es demandado en el sistema, esa es la carga hidráulica. En una red abierta como esta, la carga sería la cantidad de caudal que está siendo demandada y que a su vez va a viajar por las tuberías. Entonces, el reto es saber cómo distribuir el caudal que se consume a lo largo del acueducto y poderlo ubicar adecuadamente dentro de la red para poder modelar cómo se está comportando el agua. Recuerden que una red se compone de puntos y líneas. En una red abierta no existen circuitos cerrados, no existen mallas, sino que todo tiene una forma como esta, arborescente, como decía la diapositiva, y el agua va a partir del embalse y va a continuar su distribución utilizando el impulso de gravedad. Si nosotros le pusiéramos nombres a los nodos, podríamos tener una red como esta. El embalse sería el punto A, este nodo el punto B, el C, el D y el E. Y lo usual es que el agua siga la trayectoria de la red abierta y abastezca la demanda a lo largo de toda la red. En la clase pasada vimos que el reto era cómo ubicar la demanda. Una red real o en una red real habrían abonados a lo largo de toda la red, ¿verdad? Cada uno de estos puntos rojos sería un abonado, una casa, un comercio, un usuario en general. Y poner un punto de consumo para cada abonado que existe puede volver el análisis muy denso y muy complejo de realizar. Entonces, lo usual es concentrar el consumo. Concentrar el consumo en los nodos importantes, en los nodos de intersección en muchos casos.
Y aquí los nodos importantes entonces serían el nodo B, el C, el D y el E. Y hay que concentrar adecuadamente, hay que distribuir adecuadamente el consumo de cada uno de estos puntos y concentrarlo dentro de nodos de la red. Una vez que se tiene concentrada la demanda de una manera ficticia, pero es una limitación con la cual se trabaja, entonces de manera ficticia o de manera virtual se trasladan los consumos a los nodos de la red y con eso se estima cuánto es el caudal que va a estar viajando por las tuberías. En una red abierta, el consumo nosotros lo vamos a colocar al final de cada uno de los tramos. Entonces voy a borrar los puntos rojos. Para explicar nuevamente cómo es que nosotros asignamos la carga en los nodos de consumo. En este caso, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 tramos. Tenemos el tramo que va de A a B, tenemos el tramo que va de B a C, el tramo que va de B a D y el tramo que va de D a E. Cada uno de esos es un tramo de la red. Entonces, dentro de la metodología que vimos en clase, una de las formas de distribuir el caudal es que el caudal que se consume en este tramo, en el tramo DE, lo vamos a concentrar al final. Entonces, todo lo que se consuma en el tramo DE lo vamos a concentrar al final del tramo. Entonces, aquí se va a consumir el caudal que se consume en el tramo DE. En este tramo, en el tramo BC, todo lo que se va a consumir en este tramo lo vamos también a concentrar al final. Entonces aquí en C se va a consumir el caudal que hay en el tramo BC. Lo mismo acá, en el tramo BD. Todo lo que se consume en el tramo BD lo vamos a concentrar al final de este tramo. Entonces aquí va a estar concentrado el caudal que se consume en el tramo BD. Y si entre el punto A y el punto B hubiera algún consumo, entonces aquí vamos a concentrar el consumo que hay entre el tramo A y el tramo B. Eso es lo que la diapositiva y lo que en clase llamamos el caudal del tramo. Es decir, el caudal que se consume en dicho tramo y lo vamos a colocar al final, en el nodo final. Muy bien. Ojo que el caudal que se consume en el tramo no es el caudal total que va a viajar por la tubería. ¿Por qué digo esto? Porque el caudal que viaja por esta tubería no es solo el caudal del tramo. Es decir, no solamente el caudal BD, que lo estamos colocando en el nodo final, no solo este caudal viaja por ese tubo. Viaja este caudal y también viaja este caudal, ¿verdad? Por esa tubería tiene que abastecerse lo que se consume en D y tiene que abastecerse lo que se consume en E. Es decir, tenemos que aplicar la ecuación de continuidad y asegurarnos que la demanda de cada uno de los nodos sea abastecida. Entonces, la manera de poder estimar correctamente cuánto es el caudal que viaja por cada una de las tuberías es irnos de atrás hacia arriba e ir sumando todos los caudales. Y con eso encontramos el caudal de la ruta. Entonces, en este tramo de E, para que el consumo en E sea abastecido por acá, voy a borrar estas líneas azules. En este tramo tiene que viajar un caudal equivalente a DE. Por aquí viaja numéricamente un caudal que, es decir, por aquí viaja un caudal que numéricamente tiene este mismo valor. Porque si aquí se consume este caudal, entonces por esa tubería tiene que viajar este caudal. Ahora, por esta tubería tiene que viajar el caudal BD, ¿verdad? Por esa tubería viaja el caudal BD, porque tiene que abastecerse lo que se consume en este nodo, pero también le tengo que sumar lo que tiene que llegar a ella. Entonces, por esa tubería también viaja el caudal DE. Este caudal es el caudal de la ruta. Es el caudal que viaja por esa ruta
y que abastece lo que se consume en este tramo y lo que se consume en tramos posteriores. Acá, este caudal solamente tiene que abastecer lo que se consume en C. Entonces, por este tramo viaja el caudal BC. Y por esta tubería tiene que abastecerse lo que se consume en B, el caudal del tramo AB, más lo que se va por esta ruta, el caudal BD, más el caudal DE, más lo que va al punto D, el caudal BC. Y esto que estoy marcando en verde es el caudal de la ruta. Esos son los dos conceptos de caudales que vemos en redes. El caudal del tramo, es decir, el caudal que se consume en cada uno de los tramos correspondientes y que lo concentramos al final de cada tramo, que es esto que está aquí en rojo, y que está concentrado puntualmente en los nodos finales de cada tramo. Y luego está el caudal de la ruta, que es el caudal que viaja por cada una de las tuberías y que tiene que abastecer la demanda de cada uno de los nodos. Y que además tiene que asegurarse de que si hay alguna tubería que sale de dicho nodo, pues el caudal que viaja por acá tiene que abastecer esta demanda y además tiene que abastecer la demanda que se va por esa tubería, ¿verdad? Es decir, si ustedes hacen una sumatoria de caudales en cada nodo, la sumatoria de caudales tiene que ser igual a cero. Es decir, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Muy bien. Para continuar explicando todos estos temas y poderle dar un valor numérico, es decir, poder conocer cómo calcular el caudal del tramo, cómo calcular el caudal de la ruta, vamos a hacer un ejemplo y espero que con este ejemplo se puedan ir evacuando todas las dudas. Que la teoría la terminamos de ver en la clase pasada, aquí hice un repaso y ahora con el ejemplo espero poder aclarar cualquier inquietud que esté surgiendo hasta el momento. Vamos a resolver el siguiente ejemplo que tiene el siguiente enunciado. La siguiente red abastece a una población de 5.000 habitantes, con una dotación de 300 litros por habitante por día y un factor máximo horario de 2.5. La red es de PVC con un SDR de 32.5. El tramo AB no tiene consumo. En este caso, como lo que tenemos que hacer es analizar la red, pues dado que nos dan los valores de población, de dotación, los factores de mayoración, nos dicen cuál es la longitud de cada tramo, cuál es el diámetro de cada tramo y cuál es el material de cada tramo. Cuando nos piden que analicemos, lo que tenemos que hacer es estimar cuánta es la cantidad de agua que viaja por cada una de las tuberías, es decir, cuánto es el caudal, y estimar también cuál es la presión que existe en cada uno de los nodos. Y con eso podemos verificar si se cumple lo que pide la norma. En problemas de análisis, lo primero es estimar cuál es el caudal de la ruta, pues ya nos dan lo demás. Por ejemplo, nos dan el diámetro y el material. Y el caudal es fácil de estimar, pues nos dan el consumo del nodo o nos dan el valor de población y dotación. Con esta información podemos ubicar el caudal demandado en cada tramo o el caudal demandado en cada nodo. Y luego, si aplicamos la ecuación de continuidad desde aguas abajo hacia aguas arriba, podemos ir estimando el caudal de la ruta, tal y como se ve en la imagen. Cuando ya se conoce el caudal, se puede aplicar la ecuación de Bernoulli para poder ir estimando la presión que hay en cada uno de los nodos que existe en la red abierta. Tenemos que partir de un punto en el cual nosotros conozcamos la energía y de ahí vamos restando las pérdidas para ir estimando la presión de cada uno de los nodos que se encuentren aguas abajo, tal y como lo explica la imagen de la presentación. Dice así: el análisis de redes abiertas es relativamente sencillo si se conocen los diámetros y caudales de consumo en cada tramo. Utilizando la ecuación de Bernoulli de punto a punto y despreciando en la mayoría de los casos la carga de velocidad, se pueden calcular las cargas en los nodos de una red abierta. Si la variable desconocida son los caudales, también pueden calcularse estos valores fácilmente aplicando la ecuación de Bernoulli. En el ejemplo entonces tenemos una red como esta,
con los nodos A, B, C, D, E, F, G. Entre paréntesis está la elevación de cada uno de los nodos, es decir, el nodo A está a una elevación de 1000 metros, el nodo B a una elevación de 970 metros y así consecuentemente. Y también están conectados por una serie de tuberías y cada tubería tiene una longitud correspondiente: 1500, 500, 500, 800, 500, 800, y cada tubería tiene un diámetro correspondiente: 200, 200, 100, 100, 150, 100, y ese diámetro es el diámetro nominal. Es decir, aquí estamos viendo el diámetro nominal de una tubería SDR 32.5. Cuando vayamos a hacer la resolución, tenemos que tener muy en claro cuál es el diámetro interno de cada una de las tuberías. Vamos a ir resolviendo entonces el ejemplo paso a paso. El primer paso es encontrar el caudal que viaja por las tuberías. Y para eso lo primero es calcular el caudal unitario. Entonces, lo primero es calcular el caudal unitario. Y para eso, el problema nos da la población, nos da la dotación y nos da el factor máximo horario. La población es una población de 5000 personas. La dotación es una dotación de 300 litros por habitante por día. Y el factor máximo horario es un factor de 2.5. Con esto, el caudal máximo horario, que es el caudal de diseño y es el caudal de consumo, es un caudal de 2.5 por 5000 por 300 entre 86.400. Muy bien, ya tenemos cuánto es el caudal que se va a consumir a lo largo de todo el acueducto. No sabemos todavía cómo va a estar ubicado geográficamente, es decir, qué le corresponde a cada uno de los nodos, pero tenemos muy claro cuánto es el caudal total. Recuerden que el caudal unitario es el caudal que se consume, que en este caso el caudal de diseño que nosotros estamos utilizando y que por lo tanto estamos diciendo que ese es el caudal de consumo, es el caudal máximo horario. Y eso lo vamos a dividir entre la longitud total de consumo. El caudal unitario entonces va a ser lo que nos dio ese valor de caudal, que esto tiene un valor de 43,4 litros por segundo. Y la longitud total de consumo es la longitud de aquellos tramos que tienen consumo. Y ojo que el ejemplo nos dice que este tramo, el tramo AB, no tiene consumo. No tiene consumo. Es decir, entre estos dos nodos no hay usuarios ni hay abonados que estén demandando agua del sistema, sino que esos usuarios existen después del nodo B. Entonces, la longitud total de consumo es 500 más 500 más 800 más 500 más 800. Si nosotros hacemos esa división, el caudal unitario nos da 0,014 litros por segundo por metro. Y este sería el caudal unitario que nosotros utilizaríamos como insumo para poder estimar el caudal que se consume en cada uno de los tramos. Muy bien, ya hicimos el paso 1, que fue estimar el caudal unitario. Y este caudal unitario nos dio 0,014 litros por segundo por metro. El segundo paso entonces es encontrar el caudal de cada uno de los tramos, el caudal del tramo. Y en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5 tramos que tienen consumo. Está el caudal del tramo de F, el caudal del tramo de C,
el caudal del tramo CD, el caudal del tramo CE y el caudal del tramo FG. ¿Cómo se calcula el caudal del tramo? El caudal del tramo es el caudal unitario por la longitud de dicho tramo. Entonces, el caudal BF es el caudal unitario, que es el mismo para todos, por la longitud del tramo BF, que es 500. Y lo mismo para el resto, 800. 0.014 por 500 me da un valor de 7, cercano a 7. Este también tiene un valor similar, 7. También un valor similar, 7. 0.014 por 800 tiene un valor de 11,2. Y el último tramo también, un valor de 11,2. Este caudal del tramo, entonces lo vamos a ubicar al final de cada uno de los tramos. El tramo BF, que es este tramo, tiene un valor de 7. Entonces, al final del tramo BF vamos a colocar 7. Al final del tramo BC vamos a colocar un valor de 7 también. Al final del tramo CD, un valor de 7. Al final del tramo CE, un valor de 11,2. Y al final del tramo FG, un valor de 11,2. Cada uno de estos en litros por segundo. Muy bien, ya encontramos el caudal de cada tramo y lo colocamos puntualmente al final de cada tramo. Y el tercer paso sería el caudal de la ruta. Entonces, si en este nodo E se consumen 11,2, entonces por aquí deben viajar 11,2 para satisfacer este caudal. El nodo D consume un caudal puntual de 7, entonces por acá deben viajar 7. Este tramo debe satisfacer este caudal de 7, debe satisfacer este caudal de 11,2 y debe satisfacer este caudal que puntualmente se consume en C de 7. Es decir, si nosotros hacemos una sumatoria de caudales en cada uno de los nodos, la suma de caudales entrantes tiene que ser igual a la suma de caudales salientes. Entonces, en ese nodo, a este nodo le tiene que entrar un caudal de 25,2 para que pueda cumplir la demanda que se va hacia D, pueda cumplir la demanda que se va hacia E y pueda cumplir la demanda puntual de C. Este tramo, en el nodo G, se consumen 11,2, entonces por esta ruta, deben viajar 11,2. Por acá, debe satisfacerse el caudal de 11,2 que llega a G y también tiene que satisfacerse lo que puntualmente se consume en F. Entonces en ese punto, por este tramo, por esa ruta, debe viajar un caudal de 18,2. Y por la principal, pues debe viajar por esta ruta, debe satisfacerse el caudal que se va hacia este sector de 25,2 más el caudal que baja de 18,2 de 43,4. Una corroboración que ustedes pueden hacer es que el caudal que viaja y que sale del embalse, es decir, este caudal que viaja por esa tubería principal, este caudal debería ser igual al caudal máximo horario, ¿verdad? Porque esto abastece todo lo que nosotros dijimos que debe abastecerse. Y nosotros estamos haciendo esto a partir del caudal máximo horario. Entonces, lo que viaje por la tubería principal, que venga del tanque o de los tanques, debe sumar el caudal de diseño que nosotros definimos. Muy bien, ya tenemos el caudal que debe estar viajando por cada una de las rutas. El siguiente paso, una vez que ya conocemos el caudal que viaja por las rutas,
es encontrar la pérdida por fricción o la pérdida longitudinal asociada a cada una de las rutas. ¿Por qué es importante conocer las pérdidas? Porque nosotros vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Nosotros sabemos cuánto es la energía en el punto A. Si ustedes lo piensan bien, la energía en el punto A, dado que el punto A está en contacto con la atmósfera, la energía en el punto A es igual a la elevación en el punto A. Recuerden que la energía, aplicando el concepto de Bernoulli, es altura más presión más velocidad. Y en el punto A, la velocidad es cero o despreciable y la presión, al estar en contacto con la atmósfera, es cero. Entonces, la altura en el punto A, la altura de energía, es igual a la elevación topográfica del punto A. Es decir, es un punto conocido, es un punto al cual nosotros le conocemos la energía. Y a partir de ese punto podemos ir calculando los puntos que están debajo. Recuerden que la ecuación de Bernoulli es esta. Voy a hacer la general. Z en un punto 1 más la presión en un punto 1 más la velocidad elevado al cuadrado de un punto 1 tiene que ser igual a una altura en el punto 2 más la presión en el punto 2 más la velocidad elevado al cuadrado entre 2c y un punto 2 más la pérdida entre 1 y 2. Tampoco inclinado. Esto nosotros lo podemos simplificar como la energía en el punto 1, todo esto es la energía en el punto 1, tiene que ser igual a la energía en el punto 2, que es esto, más las pérdidas de 1 a 2. Por lo tanto, la energía en el punto 2 es igual a la energía en el punto 1 menos las pérdidas de 1 a 2. Y así nosotros vamos a encontrar la energía de cada uno de los puntos, sabiendo cuál es la energía del punto anterior y restándole la pérdida del tramo correspondiente. Y una vez que ya nosotros sepamos cuál es la energía total, le restamos la altura topográfica y con eso encontramos cuánto es la presión. Podemos hacer eso porque vamos a ir despreciando la velocidad para cada uno de los análisis. Para poder resolver esto de una manera más didáctica y que puedan irme siguiendo en cada uno de los cálculos, voy a hacer un Excel, una tabla de Excel que voy a grabarla en la computadora y la voy a subir también a la página de mediación y ahí ustedes pueden ir siguiendo cada uno de los pasos que continúan. Muy bien, entonces ahora vamos a desarrollar el ejemplo del análisis de redes abiertas en una hoja de Excel. Vamos a poner aquí los datos de población, dotación y el factor máximo horario. La población tiene un valor de 5.000 habitantes, la dotación un valor de 300 litros por habitante por día y el factor máximo horario de 2.5. Vayámoslo haciendo paso por paso para ir repasando los conceptos que hemos visto. Lo primero fue el cálculo del caudal unitario. Entonces el caudal máximo horario es 2.5 por 5.000 por 300 entre 86.400. La longitud total de consumo es de 3.100 metros y por lo tanto el caudal unitario es el caudal máximo horario entre la longitud total de consumo.
El siguiente paso sería el paso 2, el cálculo de el caudal del tramo. Y recuerden que nosotros teníamos varios tramos. El tramo BF, el tramo BC, el tramo CD, el tramo CE y el tramo FG. Vamos a poner aquí la longitud de cada uno de los tramos y el caudal de cada tramo, ¿verdad? El caudal consumido. Este es el caudal consumido en cada uno de los tramos. La longitud de BAF es de 500, la longitud de BAC es de 500 también, la longitud de CAD es de 500, la longitud de CAE es de 800 y la longitud de FAG es también de 800. Por lo tanto, el caudal de cada tramo es la longitud de cada tramo por el caudal unitario de cada tramo. Y voy a dejar fijo el caudal unitario. Este caudal fue el que luego distribuimos en la red, que lo distribuimos puntualmente en cada uno de los nodos. Voy a ubicar la imagen de la red para podernos guiar mejor de los resultados que obtuvimos para el caudal del tramo. Noten que en la imagen que puse ahí están ubicados los caudales de cada uno de los tramos y se ve cuál es el caudal de la ruta, que es la suma de los caudales de los tramos. Es decir, es una suma hacia aguas arriba. Si en el caudal G se consumen 11.2, entonces el caudal de ruta en el tramo FG es de 11.2, ¿verdad? Se tiene que ir haciendo una sumatoria de caudales en cada uno de los nodos y asegurarse que la suma de los caudales entrantes sea igual a la suma de los caudales salientes. Voy a poner aquí entonces cálculo del caudal del tramo y el caudal de ruta. El siguiente paso sería obtener las pérdidas. Y más allá de obtener las pérdidas, vamos a realizar el análisis de la red, es decir, vamos a obtener los valores de presión y velocidad de cada uno de los nodos, obteniendo la pérdida de cada tramo. Entonces vamos a hacer una tablita en donde tengamos el tramo, la longitud, el diámetro interno, el caudal, las pérdidas en metros, la velocidad en metros por segundo y vamos a obtener la carga del nodo anterior y luego la carga del nodo posterior. Ya vamos a explicar esto bien. Esto es la carga, es decir, el H, la carga de energía. Estos tramos son estos.
Esta es esta longitud. Y ahora vamos con el caudal interno. Aquí de hecho nos hace falta un tramo adicional porque tenemos que analizar toda la red y noten que no tenía puesto el tramo que va de A a B. Entonces aquí hace falta el tramo AB, porque ahorita vamos a analizar las pérdidas asociadas a cada uno de los tramos. Aquí en este punto 2 solamente estábamos calculando el caudal de la ruta y calculando el caudal del tramo. Y dado que AB, según el enunciado, no tenía consumo, pues no lo puse aquí porque no hay un consumo asociado a este tramo. Pero sí hay un caudal que viaja por este tramo, ¿verdad? Es el caudal total. Entonces, cuando ya voy a hacer el análisis en este cuadrito, aquí sí tiene que estar el tramo, tienen que estar todos los tramos, incluido el tramo AB. Y este tiene una longitud de 1500. Muy bien, ahora vamos a poner en la tabla el caudal, y el caudal es justamente el caudal de la ruta. Entonces, el caudal del tramo AB es 43.4. El caudal del tramo BF es 18.2. El caudal del tramo BC es 25.2. El caudal del tramo CD es 7. Perdón, el caudal de la ruta de CD es 7. El caudal de la ruta de CE es 11.2. Y el caudal de la ruta de FG es 11.2. Este es el caudal de la ruta. Me disculpo si en algún momento dije caudal del tramo. Es el caudal de la ruta, que surge de la suma de los caudales del tramo correspondiente y de aquellos tramos que se encuentren después, ¿verdad? Recuerden que el caudal de la ruta debe satisfacer todo lo que se consuma en esa ruta y posterior. Y la pérdida la vamos a obtener, la pérdida para cada tramo de tubería, una vez que ya conocemos el caudal, la vamos a obtener con la ecuación de Heysen-Williams. Acabo de colocar una imagen de la fórmula de la ecuación de Heysen-Williams para que sea más fácil seguir la estructura de la fórmula en Excel. Esto es entonces 10.675 por el caudal, lo vamos a dividir entre 1000 porque ese caudal está en litros por segundo, y recuerden que la fórmula de Heysen-Williams la tenemos que utilizar en metros, el caudal lo tenemos que utilizar en metros cúbicos por segundo. Esto lo elevamos a 1.852 por la longitud del tramo correspondiente entre un CH, que el CH no lo tenemos, un CH de 140 vamos a utilizar, elevado a la 1.852 por el diámetro, también lo vamos a dividir entre 1000, y esto elevado a la 4.87. Y esa es la pérdida asociada al tramo AB. Voy a sustituir este CH de 140 y lo voy a dejar programado. Entonces aquí al inicio voy a colocar el CH y voy a poner 140 para que todo quede correctamente referenciado. Voy a fijar este valor y listo. Esos serían los valores de las pérdidas para cada uno de los tramos. Voy a correr esta fórmula y la voy a poner acá para que no esté estorbando. Ahora,
la velocidad. Recuerden que la velocidad es caudal entre área. Entonces, el caudal lo vamos a dividir entre el área. Y el área es pi por el radio, el diámetro entre 2, entre 1000, para que esté en metros, elevado al cuadrado. Y este caudal también lo tenemos que dividir entre 1000. Al final, como el caudal está elevado, como el caudal está en litros y el diámetro interno está en milímetros, como ambos lo tenemos que dividir entre 1000, hubiera sido lo mismo no dividirlo entre 1000, pero bueno, al final lo dividí entre 1000 para ser consecuente. Y esa es la velocidad para cada uno de los tramos. Esa es la velocidad que tendría el agua en cada uno de los tramos de la tubería. Tenemos que fijarnos en la norma entonces y ver si esta velocidad es mayor a lo que pide la norma. Y ahora vamos a analizar la carga. Y esto es algo muy importante porque la carga nos va a ayudar a determinar el valor de presión. Recuerden que les había dicho que solo hay un punto en donde nosotros conocemos la carga y esa es la cota de elevación del punto A. Ese es el único valor de energía que nosotros conocemos. Entonces, en el tramo AB, la carga anterior, ¿verdad? Si este es el tramo AB, el punto anterior es el punto A. Entonces, la carga del punto anterior es 1000. ¿Y cuál es la carga del punto posterior, del punto B? Pues sería la carga en el punto anterior, 1000, menos la pérdida de A a B. Entonces, esto sería 1000 menos la pérdida de dicho tramo. Aquí la carga anterior del tramo BF, pues la carga anterior es la carga posterior del tramo anterior, ¿verdad? Esta carga es la misma que esta. ¿Y cuánto es la carga posterior en F? Pues es la carga anterior, la carga en B, esta, menos la pérdida correspondiente. Esta pérdida. Nuevamente vamos con el BC, vamos con este tramo. Esta es esta misma carga, ¿verdad? Porque estamos con este tramo de acá. Y esta carga posterior, ¿verdad? Si este es un tramo, recuerden, este es el nodo anterior, este es el nodo posterior. Entonces la carga en el nodo posterior sería la carga en el nodo anterior menos la pérdida. Ahora vamos con el tramo CD. Esta carga anterior es esta, ¿verdad? Porque este era el tramo BC. Ahora vamos con el tramo CD. Y lo mismo. Esta carga menos la pérdida correspondiente es la carga posterior, que en este caso es el nodo D. Este nodo. Vamos con el tramo CE. Y esta es la carga del punto E. Y ahora solo nos falta el tramo FG. F. Esta es la carga de F. Y esta sería la carga de G. Con esta información ya podemos determinar cuál sería la presión. Voy a correr esto un poquito. La presión en metros columna de agua. La presión del nodo anterior
y la presión del nodo posterior. Para eso es importante conocer la elevación de cada uno de esos tramos. Voy a poner aquí la elevación, bueno, el tramo, el punto y la elevación. A, B, C, D, E, F, G. La elevación del punto A es 1000. La elevación del punto B es 970. La elevación del punto C es 950. La elevación del punto D es también 950. La elevación del punto E es 940. La elevación del punto F es 960. Y la elevación del punto G es 935. Entonces, el nodo anterior, me vengo a la carga anterior menos la elevación de dicho nodo. La presión es 0, ¿verdad? Porque está en contacto con la atmósfera. La elevación del nodo posterior, este es B, menos la elevación de B. Este es B también. Este es F. Le resto la elevación de F, porque este es el tramo BF. Este es B también. Este es C. De nuevo C, CD, le resto D, E, y F. Y aquí G. Y de esta manera ya tenemos la presión para cada uno de los nodos. ¿Cuál es la presión en el punto A? Pues es esta. La presión en el punto B, esta o esta, cualquiera de las dos. La presión en el punto C, esta o esta, cualquiera de los dos. La presión en el punto D, esta. La presión en el punto E, esta. La presión en el punto F y la presión en el punto G. Ya tenemos presión y tenemos velocidad, y con esto nosotros podemos comparar contra la norma y verificar si los resultados están dentro de lo que la norma considera adecuado. Y recuerden que para redes la velocidad tiene que ser menor a 3 metros por segundo, y aquí todas las velocidades son menores a 3, y la presión tiene que ser mayor a 15 y menor a 60 o 70 en caso de puntos con pendientes muy pronunciadas. Y aquí toda la presión es mayor a 15 o menor a 70. Y de esta manera acabamos de realizar un análisis sobre la red y corroborar los resultados de velocidad y presión
que tenían. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta parte? Ahorita, como ya encontramos la pérdida para cada una de las rutas, vamos a encontrar la energía que hay para los nodos que se encuentran aguas abajo. Entonces, el quinto paso sería pues encontrar la velocidad, ¿verdad? Que fue lo que hicimos, y encontrar la energía, que es lo que entre paréntesis ponemos como H, como la energía total, para después encontrar la presión. ¿Cuál es la energía que nosotros conocemos? El punto de energía que nosotros conocemos es A. Este es el único punto hasta el momento del cual nosotros tenemos certeza. Y este tiene una energía de 1000 metros. ¿Cuál es la energía en el punto B? Aplicando la ecuación de Bernoulli. La energía en el punto B es igual a la energía en el punto A menos las pérdidas que hay de A a B. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita con la tabla. Y luego de que nosotros encontremos la energía, si estamos trabajando con la ecuación piezométrica, podemos encontrar la presión. Recuerden que la ecuación de energía total es altura más presión más velocidad elevado al cuadrado entre 2g. Esta es la ecuación o la expresión para la energía total. En este caso nosotros estamos despreciando el componente cinemático de la velocidad, es decir, estamos despreciando este componente. Y esta expresión, altura más presión, ya no es la energía total, es la energía piezométrica. Piezométrica. Entonces, para el caso B, la energía en el punto B es igual a la elevación topográfica en el punto B más la presión en el punto B. Por lo tanto, la presión en el punto B es la energía en el punto B, que la acabamos de encontrar con la ecuación anterior, menos la altura topográfica en el punto B. Y eso es lo que estamos haciendo en las siguientes columnas del Excel que estamos realizando. Ya el último paso sería corroborar. Corroborar si la velocidad y si la presión están dentro de lo que la norma me considera adecuado. Y recuerden que para redes la velocidad no debe superar los 3 metros por segundo y la presión, el AIA, que es el ente que regula la presión en el país, solicita que la presión sea mayor a 15 metros columna de agua. En algunas zonas muy planas o muy densas acepta todavía los 10 metros columna de agua, y la presión debe ser menor a 60 o menor a 70 en sitios con pendientes muy altas o con muchas elevaciones topográficas abruptas. Estos valores nosotros los corroboramos con el Excel, ¿verdad? Es decir, analizamos, estamos corroborando si nuestra red cumple con lo que la norma me solicita, y con eso ya nosotros terminamos de analizar la red. Esta sería entonces la metodología que quería ver con ustedes para el análisis de redes abiertas. Espero que hayan entendido, muchachos, y cualquier consulta estoy disponible. Espero que estén muy bien. Hasta luego.